En este módulo vamos a entender por qué ningún vehículo es completamente inmune al robo, ni siquiera los modelos más nuevos o los más equipados con tecnología. Vamos a analizar qué factores aumentan o reducen la vulnerabilidad real de un vehículo, y cómo pequeñas decisiones, muchas veces cotidianas, pueden mejorar de forma significativa su nivel de protección. El objetivo no es generar miedo. El objetivo es identificar los puntos débiles más comunes y aprender cómo reducirlos con medidas simples, económicas y efectivas, porque la seguridad no depende solo de lo que trae el auto, depende, sobre todo, de lo que hacemos con él. Comencemos. Cuando se habla de seguridad vehicular, casi todos piensan automáticamente en choques, airbags, frenos ABS, control de estabilidad. Eso es lo que vemos en la publicidad, eso es lo que comparan las automotrices, y eso es lo que muchas veces evaluamos al comprar un vehículo. Pero hay un tipo de seguridad que casi nunca recibe la misma atención: la seguridad contra el robo. Ni los fabricantes la priorizan como deberían, ni los usuarios suelen exigirla al momento de comprar, y esa falta de enfoque es justamente la que hace que miles de vehículos, incluso modernos, incluso caros, sigan siendo hoy totalmente vulnerables al robo. Muchos vehículos actuales incorporan llaves codificadas, sistemas keyless o arranque inteligente. Eso genera una sensación de alta seguridad, pero hay una diferencia clave que pocas veces se explica. Una cosa es la seguridad percibida, y otra muy distinta es la seguridad real. La mayoría de los vehículos, sin importar la marca, el modelo o el año, siguen siendo vulnerables al robo si no están correctamente reforzados. Incluso autos recién salidos del concesionario pueden ser robados en pocos minutos si sus sistemas no cuentan con capas reales de protección. Por eso, tener tecnología de fábrica no significa automáticamente estar protegido. Los delincuentes utilizan dos grandes vías para ingresar a un vehículo: el ingreso físico y el ingreso electrónico. Vamos a empezar por el más simple, el más directo, el ingreso físico, también conocido como fuerza bruta. Este es el método más usado en robos rápidos y oportunistas. Incluye, por ejemplo, la rotura de un vidrio con un objeto contundente, el forzado de una cerradura con herramientas improvisadas, o incluso la deformación de una puerta mediante palanca para destrabar el mecanismo. Estos métodos no requieren conocimientos técnicos avanzados, se basan en rapidez, sorpresa y descuido del entorno. En pocos segundos, un vehículo puede quedar completamente expuesto. Esto que estás viendo no es un truco de internet, es una técnica real, simple, rápida y completamente evitable cuando el vehículo está bien protegido. 10 segundos, eso es lo que tarda un ladro experimentado en vulnerar una puerta mal protegida. La segunda gran forma de ingreso a un vehículo es utilizando tecnología. Este tipo de ingreso ocurre principalmente en vehículos que cuentan con llaves codificadas o sistemas de apertura keyless, sin llave física. Estos sistemas funcionan mediante radiofrecuencia, facilitan la apertura, el cierre y el arranque del vehículo sin necesidad de introducir una llave. Brindan comodidad, sí, pero también generan nuevas vulnerabilidades. En el caso de los controles remotos tradicionales, la seguridad depende del tipo de codificación y del diseño del sistema. Algunos son más robustos. Otros pueden verse afectados por interferencias. Una de las técnicas más simples se basa en bloquear la señal de cierre del vehículo. Esto se logra con un dispositivo que emite ruido de radiofrecuencia e impide que la señal del control llegue al auto. Estos dispositivos se conocen como inhibidores de señal. A este procedimiento se lo denomina jamming attack, o en español, ataque por inhibición de señal. El usuario cree que cerró el auto, pero el vehículo en realidad quedó completamente abierto. No hay rotura, no hay alarma, no hay forcejeo, solo una señal que nunca llegó. Otra técnica de ingreso tecnológico se basa en una característica propia de las llaves keyless. Estas llaves emiten una señal de forma permanente para que el vehículo pueda detectarlas automáticamente cuando el usuario se aproxima. El problema es que los delincuentes se aprovechan precisamente de ese funcionamiento. En la mayoría de las casas, las llaves suelen quedar sobre una mesa cerca de la puerta, dentro de una cartera o colgadas en un perchero. Utilizando dispositivos especiales capaces de captar y extender esa señal, los ladrones logran engañar al vehículo. Un primer equipo capta la señal de la llave desde el interior de la vivienda, y un segundo dispositivo la retransmite hasta el vehículo. El auto recibe esa señal amplificada, y cree que la llave está físicamente al lado. Como resultado, habilita la apertura y el arranque sin romper nada, sin forzar nada y sin generar alertas visibles. Esta técnica se conoce como relay attack, o en español, ataque por repetidor. El vehículo no distingue si la llave está en tu bolsillo o en el interior de tu casa. El auto cree que el dueño llegó, pero en realidad, quien llegó fue el ladrón. En el mercado existen dispositivos como el que estás viendo en pantalla. Estos equipos no fueron creados para delinquir, sino para investigación, capacitación y análisis técnico en áreas como la electrónica automotriz, la radiofrecuencia y la seguridad informática. Su función principal es permitir pruebas controladas de funcionamiento, evaluación de vulnerabilidades y diagnóstico de sistemas, siempre dentro de entornos autorizados.
Por eso, este tipo de dispositivos puede interactuar con múltiples tecnologías, como radiofrecuencia, redes inalámbricas, Bluetooth, comandos remotos o llaves codificadas. Es fundamental entender algo muy claro. Su uso es exclusivamente educativo y profesional, no están diseñados para vulnerar vehículos ni sistemas de seguridad en la vida real. Hoy en día, este tipo de herramienta se emplea principalmente para analizar vehículos más antiguos, ya que los sistemas modernos, especialmente en llaves codificadas y tecnología keyless, han incorporado capas de seguridad mucho más robustas que reducen significativamente estas vulnerabilidades. La tecnología no es el problema es cómo se usa y si el sistema está preparado para resistirla. Una vez que el ladrón logra ingresar al vehículo, aparece la segunda gran pregunta: ¿cómo lo encienden? Para el arranque del motor existen, al igual que en el ingreso, dos vías principales: la fuerza bruta y el uso de tecnología. En los sistemas más antiguos, el arranque puede verse vulnerado mediante maniobras mecánicas directas. En los sistemas modernos, el ataque suele estar vinculado a la señal, la electrónica o los sistemas de autorización digital. Lo más importante a entender es esto: tanto los sistemas de arranque tradicionales como los modernos pueden ser vulnerados si no se complementan con medidas de seguridad adicionales reales. La tecnología por sí sola no garantiza protección. La protección real siempre depende de las capas que se agregan sobre el sistema de fábrica. El problema no es cómo arrancan el auto, el problema es cuando el sistema no tiene nada que se lo impida. En los vehículos con sistema de encendido mecánico, la llave cumple una función muy simple pero fundamental: actúa como un interruptor que habilita distintos circuitos eléctricos. Cuando giramos la llave a la primera posición, se energizan los circuitos de accesorios, por eso se activan sistemas como las luces, la radio y, en muchos modelos, la bomba de combustible. Cuando giramos un poco más la llave, se activa el motor de arranque, que hace girar el motor hasta que finalmente enciende. Una vez que el motor está en marcha, el sistema se mantiene alimentado porque la llave continúa energizando los circuitos principales. Este mismo proceso eléctrico puede ser imitado de forma manual si el delincuente logra acceder a los cables del tambor de arranque. Al reproducir artificialmente esa secuencia de alimentación eléctrica, el sistema interpreta que la llave está presente, y el motor puede llegar a encender sin que exista una llave real. Este tipo de técnica, muy conocida por las películas, sigue siendo utilizada en vehículos antiguos o con bajo nivel de protección eléctrica. Y esto es clave entenderlo: este método no funciona en vehículos con llave codificada ni en sistemas keyless modernos, porque el motor exige una autorización electrónica adicional para habilitar el arranque. Es decir, acá se ve con total claridad la diferencia entre un sistema sin protección electrónica y un sistema con inmovilización real. Con el paso del tiempo, los fabricantes se vieron obligados a mejorar la seguridad de apertura y encendido de los vehículos, justamente para frenar los métodos más básicos de robo. Como resultado de esa evolución, comenzaron a incorporarse de forma progresiva las llaves codificadas y los sistemas keyless, especialmente en vehículos de gamas medias y altas o a partir de determinadas generaciones de fabricación. Más adelante en el curso vamos a analizar en detalle las diferencias entre ambos sistemas. Por ahora, quédate con este concepto clave: las llaves codificadas incorporan un chip electrónico que envía una señal única al sistema de encendido. Los sistemas keyless utilizan señales de radiofrecuencia para permitir la apertura, el cierre y el arranque del vehículo, sin necesidad de introducir una llave física en el tambor. En cualquiera de los dos casos, el principio es el mismo: el vehículo solo puede encender si la unidad de control recibe una señal codificada válida, es decir, ya no alcanza con mover un contacto eléctrico. Ahora se necesita una autorización electrónica real. Con la incorporación de llaves codificadas y sistemas keyless, la seguridad electrónica dio un salto importante. Sin embargo, como ocurre con toda tecnología, también comenzaron a aparecer nuevas vulnerabilidades. Hoy existen técnicas que permiten reproducir, amplificar o retransmitir la señal que emiten estas llaves, lo que puede habilitar el arranque del vehículo una vez que los delincuentes ya lograron ingresar al habitáculo. Es importante aclarar algo clave: no se descifra el código original de la llave. En estos casos, lo que se hace es aprovechar debilidades del sistema o amplificar la señal que la propia llave emite de forma normal, engañando al vehículo para que crea que la llave está presente. Si esta técnica logra aplicarse correctamente, el motor puede arrancar sin la llave original, y todo puede ocurrir en cuestión de minutos. Los métodos más avanzados, como la clonación completa de llaves o el análisis profundo del transponder, los vamos a estudiar en detalle en el nivel avanzado, dentro de un contexto técnico y preventivo. También es importante remarcar que estos ataques no funcionan en todos los vehículos. Muchos fabricantes comenzaron a incorporar sistemas anti-relay, que detectan este tipo de maniobras y bloquean o reducen significativamente la posibilidad de amplificar la señal de las llaves keyless. Por eso, la vulnerabilidad no depende solo de tener o no keyless, sino del nivel real de protección electrónica que tenga cada vehículo. En este módulo vamos a entender algo clave: ningún vehículo es completamente inmune al robo, ni siquiera los modelos más nuevos, más caros o con tecnología avanzada.
lo que realmente vamos a analizar es por qué algunos vehículos son más vulnerables que otros, qué factores aumentan o reducen el riesgo real y cómo decisiones pequeñas, muchas veces cotidianas, pueden cambiar por completo el nivel de protección. El objetivo no es generar miedo, sino criterio, identificar los puntos débiles más comunes y aprender cómo reducirlos con medidas simples, económicas y efectivas. Porque la seguridad real no se basa en tener de todo, sino en entender dónde estás expuesto y cómo compensarlo de forma inteligente. No existe una solución mágica contra el robo, pero sí existe una combinación eficiente. Cuando integramos medidas mecánicas, electrónicas y buenos hábitos del usuario, logramos que cualquier intento de robo se vuelva más lento, más ruidoso y mucho más complejo. Y eso es clave, porque el ladrón no busca desafíos, busca rapidez y facilidad. Por eso, la clave no es tener de todo, sino combinar de manera inteligente lo que realmente aumenta el tiempo, la dificultad y la exposición del ataque. Cada capa debe compensar la vulnerabilidad de la otra. Un ladrón siempre actúa contrarreloj. Si al evaluar un vehículo detecta que tiene varias capas de seguridad, casi siempre va a optar por otro objetivo más sencillo. Cuantas más barreras sumemos, mayores van a ser nuestras posibilidades reales de evitar el robo. La seguridad no funciona por un solo sistema, funciona por acumulación de obstáculos. En este nivel medio nos vamos a enfocar en las vulnerabilidades más clásicas, las que hoy realmente están ocurriendo, las que afectan a la mayoría de los vehículos. No vamos a ver todavía todo lo que es técnicamente posible, sino lo que es más probable que te pase en la realidad. Pero es importante que sepas algo, el universo de técnicas posibles es muchísimo más amplio. Existen decenas de métodos de robo, desde los más simples hasta los más sofisticados. Algunos todavía no son masivos en nuestra región, pero técnicamente ya existen. Todo ese mapa completo de ataques, junto con la forma concreta de bloquear cada uno, lo vamos a trabajar en profundidad en el nivel avanzado. Primero dominamos lo habitual, después, recién ahí, entramos en lo excepcional. Para cerrar este módulo, te recomiendo dos cosas fundamentales. Primero, descarga el resumen de la unidad, para fijar todos los conceptos que trabajamos, y después, realiza el cuestionario, porque ahí vas a poder evaluar realmente cuánto incorporaste sobre vulnerabilidad, capas y riesgo. En el próximo módulo ya entramos en terreno operativo. Los conceptos clave que tienen que quedarte de este módulo son 3. Porque a partir de ahora, ya no vas a mirar tu vehículo como antes. Primero, todo vehículo puede ser robado, sin importar cuán moderno sea o cuánta tecnología tenga incorporada. Segundo, los ladrones buscan robos rápidos y silenciosos. Si tu vehículo tiene capas de seguridad bien elegidas, es muy probable que deje de ser atractivo y elijan otro objetivo más vulnerable. Y tercero, quizás el más importante, la seguridad no depende solo del fabricante, depende de las decisiones que tomas vos como usuario. En los próximos módulos vamos a analizar una por una las distintas capas de seguridad, y cuáles son los dispositivos más efectivos dentro de cada una. Vamos a determinar qué conviene instalar en tu vehículo según el uso que le das, dónde lo estacionas y las características particulares de tu modelo. Y lo más importante, vas a aprender a combinarlos de forma estratégica, para lograr una protección real, eficiente y económica. Ahora que ya entendemos por dónde ingresan los ladrones y cómo logran vulnerar un vehículo, en el próximo módulo vamos a comenzar a desarmar la seguridad por capas. Primero, la capa más básica y más visible, la seguridad mecánica.